Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título del video, hoy nos encontramos en Guadalajara, Jalisco. Es la primera vez que estoy aquí y estoy súper emocionado, súper contento porque finalmente voy a comer algo que me habían estado recomendando muchísimo y son las tortas ahogadas, que son la especialidad de aquí de Guadalajara. Y entre otras muchísimas cosas que vamos a estar probando durante el video de hoy y muchísimas cosas vamos a estar viendo de Guadalajara. Vamos a estar recorriendo sus calles para ver qué tan bonita es la ciudad, qué nos conseguimos, qué nos encontramos, y eso lo van a ver en este video. Y aquí está Angie, que nos va a estar acompañando en el video de hoy. Está terminando de arreglarse. Nos vamos a ir al centro de la ciudad para comenzar este video. Vamos allá. Y llegamos aquí a la Catedral de Guadalajara, la hermosísima catedral. No podía dejar de venir aquí, era el primer sitio que les quería mostrar una vez que saliéramos del Airbnb, porque este sitio apenas lo vi, es una cosa que te impacta, que te hace alucinar, de verdad es hermoso, es espectacular. Me hizo recordar cuando vi por primera vez la Sagrada Familia en Barcelona, es así de impactante, de verdad es hermosísima. Esos dos pilares que están allí es lo más impactante y creo que es una de las cosas por la que más reconocen esta catedral, que cuando la ves dices Guadalajara. Pero bueno amigos, ya yo tengo mucha hambre, son casi las 11 de la mañana, yo ni siquiera he desayunado porque salí a las 6 de la mañana de Monterrey, donde estábamos anteriormente. Me paré como a las 3 de la mañana para estar a tiempo en el aeropuerto, no me he dado chance de comer absolutamente nada. Vamos a ver qué conseguimos para comenzar el día, a ver qué cosas nos ofrece la ciudad. Ok, el lugar es increíble por donde lo mires. Apenas pasé para este sitio. ¡Qué preciosura! Está hermoso. De verdad que es impresionante lo bonito del lugar. Y lo que más llama la atención es lo amplio, lo grande que es. De verdad es impresionante. Bueno, déjenme comentarles que este sitio no tiene nada que envidiarle a ninguna plaza o a ningún sitio de los que he visitado alrededor del mundo, sobre todo en Europa, que son especialistas en tener este tipo de lugares bien conservados y bien bonitos. Pero este sitio no tiene nada que envidiar porque está espectacular. ¡Caballito! Miren este trolebús, qué fino. Tiene para llevar las bicicletas allá adelante. Y miren, está conectado así a un sistema eléctrico. Primera vez que veo que un trolebús lleva bicicletas adelante. Bueno, aquí estoy a las afueras de un mercadito por aquí, donde tienen muchísimas cosas disponibles. Frutas, pancitos, buñuelos. Miren amigos, algo que he visto paseando por todos estos puesticos de aquí. Vi esta bolsita que me dicen que es maíz con azúcar y se llama pinole. Lo voy a probar porque no lo he visto en ningún otro lado. Vamos a ver qué tal está esto, que me llama mucho la atención. Bueno, a Angie le provocaron las gorditas de nata, pero estas son unas gordotas. No las había visto tan grandes. Están súper espumaditas. Valen 25 pesos. Yo voy a llevar esto por 10 pesitos. Bueno, allí ya le está pegando mordiscos a esas gorditas. ¿Qué tal están? ¿Están buenas? Miren, yo voy a probar esto. Viene con su cucharilla para que tú te lo puedas comer. Vamos a ver qué es esto. Se empegosta en toda la boca. Igual, seguro. Pero tiene un sabor particular. ¿Quieres probar? Es muy seco. Parece que estás comiendo como canela que... Pero está rico. Lo que pasa es que está muy seco, muy seco. El sabor que deja está bien sabroso. Pero nunca había probado algo con este tipo de sabor. De verdad que ellos dicen que es maíz con azúcar, pero tiene otro saborcito, no sé qué otra cosa le echarán. Y Angie me antojó de la gordita, bueno, la gordota, porque nunca había visto una gordita tan grandota. Muy rica. Muy rico. Disculpen, es que aquí las gorditas son muy grandes. Miren, esta es mucho más grande que la que yo me comí. Y la venden también así mediana, más pequeña. Bueno, antes de yo empezar a comer, vine a acompañar a Angie, que ella se va a comer su torta ahogada, versión vegana. Miren el menú. Va a poder probar eso, pero eso lo van a ver en su canal porque ella está haciendo ese video sobre probando comida típica aquí de Guadalajara, versión vegetariana o vegana, en su canal. Van a tener el enlace en la descripción de este video para que vayan a verlo. Bueno amigos, y ya estamos aquí en el sitio donde me voy a comer la torta ahogada por primera vez aquí en Guadalajara. Y he venido a las tortas de Don José, conocido como Don José el de la bicicleta. Y ya van a ver por qué. Y el sitio, ya lo estoy viendo, está súper lleno. Adentro está repleto de gente y eso significa que es bueno.
chile o medio chiloso? Poquito chile. ¿Cebolla? Bueno chicos, y ya aquí tengo mi torta. Me la dieron en una bolsa. Esto, no sé, yo creo que es común que se lo den en una bolsa en vez de un plato. Creo que es lo más típico. Y aquí atrás tenemos el lugar. Fíjense la bicicleta que está ahí. Por eso le dicen las tortas de Don José el de la bicicleta, porque supongo que se hizo famoso por su bicicleta. Andaba con su bicicletica por allí. Ahí está el señor José preparando sus ricas tortas. Vamos a ver, miren, tiene el jugo de jitomate. Lo tiene en toda la bolsa. Le echaron cebolla. La pedí de carne y además le echaron un poquito de chilito. Él me preguntó que si quería mucho o poco. Yo le dije poco porque quiero disfrutármela. Sí, pero igual, ese poco me pareció que era mucho. Yo creo, vamos a ver. Yo la voy a mojar bien. Me parece muy bien. Esto es lo práctico de comérsela así, con la bolsita. Vamos a ver qué tal está esto. Se me hace agua a la boca. Uy, ya me picó la salsa yo. Salsa tan picante, nada más probé 3 gotas. Yo creo que tuviste mala suerte con algo que probaste. ¿Qué dices? Uy, qué buena está. Sí está picantosa, pero está muy buena. La carne, la salsita. Miren, la estoy acompañando con un boing de uva. Creo que me dijeron que era. Está rico. Pensé que era una bebida gaseosa. Vamos a meter otro mordisquito a esto. Demasiado bueno. Mira, aquí tenemos un limoncito. El picante ya me hizo llorar. Está bueno, vamos a echar limón. Uy, el limón tiene poquito. Vamos a ver. Con el limón sabe muy bien. Muy bien. Las tortas ahogadas de Guadalajara están buenísimas. Eso sí, tengo la boca picosa. Me enchilé un poquito. Pero había que probarlas como eran. Pero 100% aprobadas. Bueno, miren, ya me tomé este. Pedí una Coca-Cola porque yo estoy enchiladísimo. Y eso que le echaron un poquito. Bueno, a tu defensa. Yo vi que el señor le echó un chorrote. Yo le dije poco, pero yo no vi cuánto le echó. Allí dicen que le echó mucho. Mira, me quedó salsita aquí. Yo tengo la boca que la siento así. Y me hace así. Y palpita. Y me dicen que en sí la torta original, me están diciendo por aquí, me sapearon por aquí, que la torta en sí original se ahoga en el chile y no en la salsa de jitomate como tal. O sea, esa es la original como tal, así debería ser, pero yo me imagino que eso ahogado ahí en el chile, me muero, nos morimos aquí. Pero no, con la del jitomate queda muy rica. Bueno, le eché limoncito y logré pasar más el picante, pero estaba, una comida de los dioses. Yo lo que digo es que tenían razón cuando decían que en cada región, en cada estado de México había una comida diferente y que me iba a sorprender. Pues sí, tenían razón. Es que es totalmente diferente los sabores, el tipo de comida, todo. Bueno chicos, y vinimos a descansar un rato. Estamos agotados. Ella también, está un sol tremendo. Así bajamos la comidita para continuar probando algunas cosas que todavía nos faltan. Nos vemos ahorita. Bueno, ya descansamos un rato. Yo me estoy comiendo una chupeta tarrito. Ella compró un paquete que trae 40. Creo que exageró un poquito, pues, pero están deliciosas. Estamos esperando nuestro Uber que nos va a llevar a un mercado muy conocido por acá. A ver qué nos encontramos por ahí. Amigos, y ya hicimos nuestra parada. Nos vinimos aquí al mercado de San Juan de Dios, que por lo que más o menos estuve investigando es uno de los mercados techados más grandes de América Latina. Y me vine para acá porque no encontré sitio más grande para buscar otras opciones que comer y que probar. Porque esto, miren amigos, esto es inmenso. Tiene varios pisos y hay miles y miles de puestos, sea de ropa, de comida, de dulces. Hay de todo aquí. Voy a dar un vistazo, voy a dar una vueltica a ver qué nos conseguimos por acá. Bueno
Bueno, lo que sí sé es que estos pasillos son interminables, no se pueden recorrer todos, son demasiados puestos. Aquí yo no sé cómo se ubica la gente para conseguir el puesto favorito o algo así, porque la verdad es que es un laberinto, amigos. Hay de todo. Amigos, finalmente conseguí el tejuino. Aquí lo venden. Es una bebida con nieve de limón. Le echan nieve de limón. Aquí está. Mira, aquí como que también venden juguito de caña. A mí me encanta el juguito de caña. Ah, ¿y es buena la crema de coco? ¿Era buena? Sí, rica, es que esa, la crema de coco con agua de coco y agua fresca puede ser muy rica. ¿Y cómo le llaman así? Deme una crema de coco. ¿Y el tejuino qué es? Es de piloncillo y maíz, pero... Gracias. Ok, miren, aquí está. Ok, vamos a ver. Bueno, amigos, y ya tengo aquí el tejuino finalmente. Estaba buscándolo por todos lados, no es fácil de conseguir, o yo por lo menos no estaba buscando en los lugares correctos. Finalmente lo conseguí, vamos a ver. Ah, bueno, es bueno. Demasiado bueno. Muy rico. Demasiado bueno. Sabe a limón. Te sabe así un poquito como entre dulce y ácido. Ah, está riquísimo. Muy bueno. Probé el de Angie, que es el tepache. Y entre el tepache y el tejuino me gusta más el tejuino. Definitivamente. 100 puntos. Salud. Salud. Bueno, ya juro tenía que venir a este sitio. Estoy en la Plaza Mariachi, que, bueno, como ustedes saben, o si no lo sabían, lo van a saber, es que aquí en Guadalajara son conocidos los mariachis y las tortas ahogadas. Ajá, escuchen. ¿Ven que no les miento? Vamos a acercarnos un poquito a ver si vemos algunos mariachis por allí. Bueno, justo tengo un señor aquí que está vestido de mariachi. Bueno, la verdad es que Guadalajara nos ha sorprendido porque tiene muchísimos lugares a los que ir, pero de verdad que también están lejos uno de otro. Entonces, bueno, hay que transportarse en carro porque si no, no llegas a conocer todo en un día. La verdad es que, bueno, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para poder, bueno, recorrer todos los mejores sitios y conseguir las mejores comidas en los sitios más emblemáticos. Ahora voy a ir a un sitio que es famoso por las carnes en su jugo. Y no solo por eso voy a ese lugar, sino que además tiene el récord Guinness de servir la comida más rápida del mundo. Así que me voy a ir a ese lugar a ver qué tan rápido es y qué tan deliciosa es la carne en jugo, que es típica de Guadalajara. Bueno, amigos, y hemos llegado a Carnes Garibaldi. Lo tenemos justo detrás de nosotros. Veamos qué tan rápido son y qué tan deliciosa es esa comida. No perdamos más tiempo. Son justo las 6:51 de la tarde. Vamos a ver a qué hora, justo al entrar, nos sirven esa comida. 6:51 de la tarde. Ya nos están colocando en una mesa. 6:52. Ya nos sentamos en la mesa. Vamos a ver, ¿qué tú crees? ¿Que sea rápido? Creo que sí. Sí. Bueno, no ha pasado ni un minuto y ya nos trajeron la primera comida. Fíjense aquí la hora. Bueno, sí, ya pasó casi un minuto. Nos trajeron como una entradita aquí de comida para que vayamos picando mientras que pedimos el plato fuerte. Bueno, si tomamos en cuenta, justo ahora son las 6:57, que fue el momento justo donde me tomó la orden el señor. Ya la tomó. Vamos a ver cuánto se tardan en traerla para acá. Justo son, miren, 6:57. No sé si lo logran ver ahí. Ahí está. Vamos a ver. Gracias. Miren, ya llegó la comida y son 6:58. Pasó menos de un minuto en que pedí la comida y ya me la trajeron. Miren, es un aguadito como con carne. Es como un asopado con carne. Vamos a ver. Vamos a echar unas 2 cucharaditas de cilantro, una cucharadita de cebolla. Vamos a mezclar esto a ver. Bueno, por lo que veo, tiene, además de carne, tiene frijol. Logro ver pedazos de frijol. Vamos a ver. Es como una sopa. Es como una sopa con pedazos de carne. Se le siente el frijolito y el punto del cilantro le da un toquecito muy bueno, pero sí que tiene cierto gustico, un poquito al picante, como que al picante va más un poquito al picante.
Y los frijolitos también le dan un toque especial. Cuando te pasan por aquí por la garganta, como que raspa un poquito. No está bueno. Está muy bueno, señores. Me gustó la carne en su jugo. Bueno, amigos, y ya comimos. Ya estoy bastante lleno. Ya creo que no me cabe absolutamente más nada. Atrás dejamos el restaurante con esas carnes en su jugo. Bueno, lo importante es que realmente todo lo que yo, por ejemplo, he probado ha sido muy rico y tenemos muchísima ayuda de nuestros amigos suscriptores que de verdad... Sí, si no fuese por ustedes, no sé qué haríamos de verdad sin ustedes. No llegáramos a los sitios, no sabríamos qué probar. Nosotros siempre estamos leyendo sus comentarios en Instagram, los mensajes directos, los comentarios en los videos. Siempre estamos al pendiente, sobre todo cuando vamos a un sitio nuevo, porque no tenemos ni idea. Lo poco lo investigamos por internet, pero no hay nada mejor que como las personas que viven en el lugar para recomendarnos sitios o cosas que ver y que comer. Amigos, me encantó conocer Guadalajara. En el primer día yo creo que hicimos muchísimas cosas. Yo siento que pasaron 2 días, pero solo fue un día. Es que estamos desde temprano en la calle. Pero bueno, me encantó conocer la ciudad, esto que vimos hasta el momento. Mañana creo que vamos a ir al Tequila a conocer cómo hacen lo del tequila, cómo es todo ese proceso. Espero poder ir porque son pocos los días que vamos a estar aquí en Guadalajara, pero los queremos aprovechar al máximo. No me voy sin antes invitarte a suscribirte al canal, activa las notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. También te invito a suscribirse a su canal, lo vas a tener en la descripción de este video con simplemente darle un clic en el enlace. Y recuerden seguirlo a él por Instagram en Gabriel Herrera _. Y a ella como Angeliana K. Amigos, desde Guadalajara les digo, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.